Compañeros senadores, remitiremos a la Cámara de Diputados las proposiciones que solicitan asignación de recursos del presupuesto de egresos para 2013. Solicito a la Secretaría les dé lectura. Doy lectura a las proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados. Del senador José Rosas Aispuro Torres, un punto de acuerdo que exhorta a destinar mayores recursos para la operación del programa FONAPO denominado Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular, que se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado el segundo de ellos. Del senador Adolfo Romero Lainez, a nombre propio y de diversos senadores, un punto de acuerdo que exhorta a incluir en el presupuesto de egresos un incremento en el presupuesto asignado para la construcción de infraestructura hospitalaria, para la contratación de recursos humanos, médicos, afines y administrativos y para el abasto de medicamentos que permitan lograr los objetivos del Sistema de Protección Social en Salud Seguro Popular en el Estado de Oaxaca, que se turna a la Cámara de Diputados. De los senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, un punto de acuerdo que exhorta a asignar recursos para la adquisición de parque vehicular y aeronaves para la Secretaría de Defensa Nacional, que se turna a la Cámara de Diputados. De los senadores Francisco Burqués Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Isaías González Cuevas, Adolfo Romero Lainez y Lorena Cuellar Cisneros, un punto de acuerdo que exhorta a considerar y destinar mayores recursos en relación a lo asignado en el presupuesto del año 2012 a la CONAVI, particularmente al programa de esquemas de financiamiento y subsidio federal para vivienda, Esta es tu casa, que se turna a la Cámara de Diputados. De la senadora Angélica de la Peña Gómez, un punto de acuerdo que exhorta a asignar una partida presupuestal a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la creación del espacio educativo interactivo denominado Tú tienes derechos, que se turna a la Cámara de Diputados. De la senadora Marta Elena García Gómez, un punto de acuerdo que exhorta a asignar en el presupuesto de egresos para 2013 recursos para la vivienda de mujeres jefas de familia y las que son víctimas de violencia intrafamiliar, que se turna a la Comisión de Equidad y Género del Senado el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos. Del senador Fidel de Médicis Hidalgo, un punto de acuerdo que exhorta a incorporar a los recursos presupuestales asignados en el programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural, en el programa del derecho a la alimentación, un recurso específico para atender el abasto de huevo que se turna a la Cámara de Diputados. De la senadora Adriana Dávila Fernández, un punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y al Congreso del Estado de Tlaxcala para que en sus respectivos presupuestos de egresos para 2013 asignen recursos para la debida aplicación del Plan Sexenal contra la Trata de Personas en Tlaxcala por parte del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, que se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión contra la Trata de Personas del Senado el segundo de estos. Del senador Benjamín Robles Montoya, un punto de acuerdo que exhorta a asignar una ampliación presupuestal para la creación del Fondo de Desarrollo del Sur-Sureste como parte del ramo general 23, provisiones salariales y económicas, que se turna a la Cámara de Diputados. Del senador Sofío Ramírez Hernández, un punto de acuerdo que exhorta a considerar una partida presupuestal para el saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en Iguala Guerrero, que se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado el segundo de estos. También del senador Sofío Ramírez Hernández, un punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de las diversas secretarías a realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a los compromisos que hizo con los guerrerenses, que se turna a la Cámara de Diputados
el primer resolutivo y a la Comisión de Turismo del Senado el segundo de estos. Del senador Isidro Pedraza Chávez, un punto de acuerdo relativo al decreto emitido por el expresidente de la República por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y diversos relacionados con la materia, que se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial los resolutivos primero, segundo, tercero y quinto, y a la Cámara de Diputados el cuarto de ellos. También del senador Isidro Pedraza Chávez, un punto de acuerdo con relación a la operatividad del componente conservación y uso sustentable del suelo y agua en el Distrito Federal, que se turna a la Comisión del Distrito Federal los resolutivos primero y segundo, y a la Cámara de Diputados el tercero de ellos. Otro del senador Isidro Pedraza Chávez, con punto de acuerdo que exhorta a asegurar recursos económicos para diversos proyectos de infraestructura a realizarse en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, que se turna a la Cámara de Diputados. Es todo, señor presidente. Esta presidencia ratifica los turnos que ha leído la Secretaría. Solicito ahora a la Secretaría informe a la Asamblea de las proposiciones que se turnarán directamente a comisiones del Senado, conforme a lo solicitado por los grupos parlamentarios o los propios promoventes. De la senadora Mónica Arreola Gordillo, un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a intervenir con relación a la política del CENSIDA sobre el suministro de medicamentos para combatir el VIH-Sida, que se turna a la Comisión de Salud. Del senador Ernesto Rufo Appel, un punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Federación a liberar a la CONAPESCA los recursos que le fueron retenidos por el orden de los 307.9 millones de pesos del presente ejercicio fiscal, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y de la senadora Luz María Beristain Navarrete, un punto de acuerdo que exhorta al director general de los servicios educativos integrados al Estado de México a autorizar la disminución en el cobro de cuotas para aquellas escuelas particulares registradas en ese organismo, que se turna a la Comisión de Salud. De la senadora Gabriela Cuevas Barrón, un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar políticas públicas que incidan de manera efectiva en la prevención y erradicación del fenómeno del suicidio entre niños y jóvenes, que se turna a la Comisión de Juventud y Deporte. Del senador José Rosa Saizpuro Torres, un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo del Estado de Durango, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar un convenio de colaboración a fin de beneficiar a la población duranguense con tarifas de consumo de energía eléctrica preferenciales en este próximo periodo invernal y los subsecuentes, que se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Del senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender y dar solución a la problemática de la ganadería de exportación en Tamaulipas, que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería. De la senadora Angélica de la Peña Gómez, un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a verificar el cumplimiento cabal de la norma oficial mexicana para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana por parte de todos los componentes del Sistema Nacional de Salud, que se turna a la Comisión de Salud. De la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, un punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y a los gobernadores de los estados de Coahuila y Durango a generar las políticas públicas integrales que garanticen a la población de la comarca lagunera el contar con la disponibilidad de agua potable libre de arsénico, que se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Esta presidencia ratifica los turnos que ha leído la Secretaría.
Hago del conocimiento de la Asamblea que recibimos un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Solicito a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la primera lectura del dictamen. Consulte a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la primera lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor Presidente. Es de primera lectura. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente. Se concede el uso de la palabra al senador José Francisco Yunes Zorrilla para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento y hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes. Con el permiso del señor senador presidente, agradeciendo la atención de las señoras senadoras y de los señores senadores, el motivo de esta participación es el de fundamentar un decreto particularmente importante para la vida financiera del país. Es un dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, un instrumento que va a permitir ordenar la actividad y la participación de estas instituciones fundamentales en la vida económica del país. Antes de esta ley que congrega las actividades financieras en materia de seguros y en materia de fianzas, había disposiciones jurídicas prácticamente individuales para cada caso y para cada tema. Las primeras eran de 1935 en materia de seguros, la segunda era de 1950 en materia de fianzas. Esta comisión recibió a principios del mes de septiembre esta iniciativa proveniente del entonces gobierno federal. Hay que reconocer que implicó un trabajo muy esforzado, preciso, a lo largo de mucho tiempo, que permitió recuperar las experiencias de todos estos años en esta materia y sobre todo que permitió incorporar en la discusión a las organizaciones de estos sectores. Todas las instituciones que brindan el servicio de seguros en este país tuvieron la oportunidad de estar participando en esta mesa de discusión y lo mismo sucedió para las instituciones provenientes en el área de afianzadora. Este fue un esfuerzo de la administración que en materia hacendaria encabezaba quien hoy es presidente del Senado de la República y que permitió de manera fundamental generar acuerdos y consensos. En segundo lugar, es importante que las señoras senadoras y los señores senadores sepan que hay dentro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que preside el senador Raúl Gracia, un trabajo particularmente esforzado de mucho tiempo
que permitió que hiciesen presencia y que pudieran vertir con respecto a este nuevo orden jurídico sus recomendaciones y opiniones las instituciones de este sector. Por un lado la AMIS, por otro lado AMIMEC, por otro lado Afianza, tuvieron la oportunidad de conversar, de discutir y de participar con los senadores y vertir posición con respecto al documento que a esta soberanía inició el gobierno de la República. Hubo oportunidad también de las señoras senadoras y de los señores senadores integrantes de la Comisión de Hacienda de participar con las autoridades regulatorias en el tema, tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Comisión Nacional de Seguros y Fianza. Y es importante, en la voz de quien hoy aquí abusa de su atención, reiterar el grado de compromiso, la seriedad, la disposición que cada uno de los senadores demostró al momento de procesar desde hace 3 o 4 semanas los trabajos encaminados a expedir esta ley de instituciones de seguros y fianzas. El objeto de esta ley es uno y es claro, y es el de fortalecer el régimen prudencial, es el de armonizar esta disposición con las normas jurídicas en vigencia tanto en nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos, como los correspondientes en Europa, bajo un concepto económico determinado y denominado de solvencia 2, que tiene 3 ejes fundamentales. En materia de solvencia económica implica el de fortalecer nuestras reservas técnicas. También hace un esfuerzo por generar mejores condiciones para el requerimiento de capital, toma la posibilidad de reasegurar a estas instituciones con el propósito de que tengan mayor solvencia económica y puedan prestar mejor sus servicios en beneficio del usuario y de los beneficiarios, que al final del día era lo que los integrantes de la comisión teníamos por objeto proteger y mejorar. También incorporó el gobierno corporativo en la discusión con el propósito de incluir conceptos de control, de riesgo, una administración particularmente más importante para la administración de riesgos y el control interno, y generar mejores condiciones de transparencia que le permitiera al usuario y al beneficiario de este servicio tener mejor conocimiento sobre sus recursos, los servicios y los alcances de la cobertura de lo que estuviesen en este momento contratando. En términos generales, esto representa una ley sumamente importante, con bondades importantes en nuestra vida cotidiana, y por tal objeto nos permitimos poner a consideración de las señoras senadoras y de los señores senadores este dictamen, solicitándole de la manera más responsable y respetuosa su apoyo y su consideración. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, señor senador, le agradezco sus comentarios. Esta discusión en lo sonido en el escaño, senador Bartlett. Señor presidente, con una súplica, independientemente de la lectura que ha hecho el señor presidente de la comisión, muy clara y entendible, este dictamen se acaba de meter ahorita. Entonces yo le quiero pedir, señor presidente, que eso no suceda, porque entonces no vamos a tener tiempo de analizarlos. No estaba en la publicación de la Gaceta, no está, y de repente aparece en la pantalla. Y dijo el señor presidente Yunes, con toda razón, de que es una importante ley, y tiene razón, es una importante ley, pero que no pudimos leer. Entonces, ¿cómo vamos a discutir lo que no leímos? Entonces, señor presidente, yo le suplico a usted, porque siempre existe la tradición, quienes conocemos las prácticas parlamentarias, de repente van a empezar a aparecer así uno tras otro en estos últimos días, y ese es un proceso absolutamente condenable, porque no ha habido oportunidad alguna de leerlo. Entonces lo vamos a votar. Pues está muy mal. Yo le ruego, señor presidente, que no vuelva a suceder esto,
independientemente de que quieran votar una ley sin conocerla, que no será la primera vez, por cierto, pero sería conveniente que pudiéramos leerlas antes de que se metieran a una discusión en este Senado de la República. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Bartlett. Sonido en el escaño, senador de Médicis. Muchas gracias, presidente. En los mismos términos que el senador Bartlett, es decir, a mí sí me preocupa la impresión que estamos dando hacia el pueblo de México. El tema que se nos está proponiendo que lo votemos hoy mismo, efectivamente, cuando menos yo no conocí el dictamen hasta el día de hoy. Dice usted al inicio, bueno, ahí están sus escaños, se solicita que se obvie la primera lectura, la segunda, quizá por comodidad, y lo digo con todo respeto de más de uno de mis compañeros senadores, se está votando de esa manera, pero no creo que sea lo más sano. Creo que nos debemos un respeto, y yo sí le pediría que fuera la última vez que se da una situación de esta naturaleza, porque yo, en pleno uso de mis derechos, sí le pido que en tiempo y forma se me haga llegar la información para que yo pueda analizarla a profundidad y fijar mi posición al respecto. Yo sí estoy preocupado por esta situación, y que basta que hagamos cada quien nuestro trabajo para que estas situaciones no se vuelvan a repetir aquí. Imagínense esto, leerlo en cuestión de segundos es imposible. Y la verdad, hoy el sentido de mi voto, si lo doy a favor, será, y me apena decirlo, pues con desconocimiento pleno de lo que estoy votando. Y eso creo que no lo voy a hacer, pues, pero sí le pido que como presidente cuide las formas y lo que le mandata el reglamento en cuanto a tiempos y formas para hacer del conocimiento de los senadores los documentos, para que podamos tener una lectura amplia de los mismos. Muchas gracias. A ver, senadores, primero mencionar que ambas no consultas, votaciones se hicieron en el Pleno con respecto a el tema de listarlo para primera lectura y dispensarle la segunda lectura, y fue aprobado por esta Asamblea. Y fue de acuerdo, en estricto apego a lo que marca el reglamento, y así se consultó a esta Asamblea y fue votado a favor. De manera que expresarles que, como siempre, esta mesa directiva ha actuado en estricto apego al reglamento que norma nuestra vida interna. Mencionarles que este dictamen fue votado pues por unanimidad en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde están representadas todas las fuerzas políticas, casi todas las fuerzas políticas de este Senado de la República, y fue votado por unanimidad. Y también en los estudios legislativos correspondientes. Decirles también que fue una solicitud de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, por la relevancia de este dictamen, el que pudiéramos dispensarle los trámites y pudiera votarse el día de hoy. Pero en un afán de que todos estemos tranquilos, esta es una ley muy importante, es una ley que reforma sustancialmente el sector asegurador mexicano, lo actualiza, no hay nada escondido en esta ley más que pues actualizar en términos de supervisión financiera el sector asegurador. Dejémoslo para votación en la próxima sesión, si están ustedes de acuerdo. Dejemos la votación en la próxima sesión para que todos nos sintamos tranquilos de que estamos votando pues una muy buena ley. Gracias. No, pues de una vez listamos la otra, ¿no? Les informo también que recibimos en la mesa directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos primero,
con proyecto de reformas a diversas disposiciones financieras en materias de cajas de ahorro, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Solicito a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la primera lectura del dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la primera lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Es de primera lectura. En el apartado de proposiciones tiene la palabra el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a modificar las reglas de operación del Fondo Regional para incrementar el número de entidades federativas beneficiadas, mejorar el método de distribución y que las entidades participan con equidad en la asignación del mismo. Con su venia, senador presidente, senadoras y senadores, el pasado martes 4 de diciembre del presente, en sesión de esta Cámara, presenté a su distinguida consideración la proposición con punto de acuerdo de urgente y obra resolución, con la finalidad de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las reglas de operación del Fondo Regional para establecer que el ingreso per cápita no petrolero por entidad federativa sea el indicador de ingreso que ésta tome para el cálculo del índice de desarrollo humano. La razón principal de dicha propuesta subyace en la contabilidad indebida que se realiza para efectos del cálculo del ingreso per cápita en las entidades federativas, puesto que los ingresos por extracción petrolera se contabilizan en la riqueza de los estados, distorsionando el valor de su Producto Interno Bruto estatal. Es decir, al contabilizarse los ingresos por actividad petrolera, los cuales son administrados por la Federación, se registra una riqueza desproporcionada y alejada de toda realidad de varios estados con actividad petrolera. Ello los imposibilita para participar en diversos programas de combate a la pobreza y desarrollo social, como es el caso del Fondo Regional, puesto que su ingreso per cápita solamente en contabilidad supera la media nacional. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Campeche, uno de los estados más afectados por esa contabilidad, si tomamos en cuenta la totalidad de las actividades económicas, con excepción de la petrolera. Para el cálculo del PIB, tenemos que la actividad económica se colapsa. Campeche pasaría de significar la quinta economía del país, con 646.685 millones, a la economía 28ª con 100.814 millones de pesos. Esto significa retrocediendo 23 lugares a nivel nacional. Lo anterior representa una reducción del 85% de su PIB estatal. Asimismo, al igual que diversas entidades con menor índice de desarrollo humano, en Campeche el 52% de la población vive en situación de pobreza. La pobreza patrimonial
es del 51,4%, la pobreza de capacidades es del 27,3% y la pobreza alimentaria del 20%. Por lo tanto, en ningún momento se ve reflejado el alto ingreso per cápita que detenta Campeche en las cuentas nacionales. Por estas razones, presenté la propuesta para modificar el indicador del ingreso que se utiliza para el cálculo del índice de desarrollo humano y sea el ingreso per cápita no petrolero el que se utilice para tales efectos, aclarando que solamente se modifica un indicador y dejando intactos todos los componentes de las fórmulas para el cálculo del IDH, índice de referencia para el acceso a los recursos del Fondo Regional. Al presentar esta propuesta ante ustedes, se generó un diálogo constructivo que devino en diversos planteamientos, adiciones y modificaciones para presentar un mejor documento consensado por los integrantes de diversos grupos parlamentarios. Comparto con ustedes la propuesta consensada. Punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las reglas de operación del Fondo Regional para establecer que el ingreso per cápita no petrolero por entidad federativa sea este el indicador de ingreso que utilice para el cálculo del índice de desarrollo humano. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificar las reglas de operación del Fondo Regional a efectos de incrementar a 12 el número de entidades federativas con menor índice de desarrollo humano en el país, respetando y mejorando las condiciones que guardan las entidades más rezagadas como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, entre otras, y permitiendo la oportunidad de participar a otras entidades como Campeche y Tabasco. Tercero, de tal forma, el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que en la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, incremente de manera considerable la bolsa general de participación de las entidades federativas que están en este fondo y tengan un incremento real e importante en los recursos presupuestados, y en las entidades que formen parte del mismo no solo se vean perjudicados, que no se vean perjudicados por los cambios en el presupuesto. Cuarto, en ese sentido, exhortamos a la Cámara de Diputados para que el Fondo Regional sea una prioridad en el presupuesto de egresos 2013, dado que todas las entidades federativas que participan en este necesitan de mayores recursos para el desarrollo de sus comunidades. Agradezco la sensibilidad y apoyo que diversos senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios por su aporte y aval para la consecución de esta propuesta, por demás justa y legítima para todas las entidades federativas. Agradezco mucho a Emilio Gamboa Patrón, gracias coordinador por tu apoyo, Raúl Pozos Lanz, Jorge Luis Lavalle Mauri, Roberto Albores Gleason, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Peter, Benjamín Robles Montoya, Arturo Zamora Jiménez, Eviel Pérez Magaña, René Juárez Cisneros, Héctor Yunes Landa, José Francisco Yunes Zorrilla, Alejandro Tello Cristerna, José Asensio Orihuela Bárcenas, Raúl Morón Orozco, Luis Armando Melgar Bravo, David Monreal Ávila, Lucero Saldaña Pérez, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Humberto Mayans Canaval, Diva Gastel Umbajo, Fernando Mayans Canaval, Laida Sansores San Román, Blanca Alcalá Ruiz, Adán Augusto López Hernández, José Rosas Aispuro y Carlos Alberto Puente Salas. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, senador.
Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia de esta discusión, la propuesta para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra al senador Lavalle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, senador presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros senadores, celebro que este punto de acuerdo exista consenso e interés por los senadores que representamos en esta soberanía a los estados de nuestro país que requieren de este fondo. Porque, como se dijo en la discusión pasada, es un tema nacional y no debemos negar el acceso a este tipo de recursos a ningún estado que lo necesite. Este tema sobrepasa los colores partidistas, como acabamos de escuchar en la lectura de todos los senadores que nos hemos suscrito a este punto de acuerdo presentado por el senador Rosas. Y es por ello que es un asunto social e histórico que se refleja en el nivel diferenciado de vida que llevan las familias de nuestro país, sobre todo en la región del sur, que aún con sus riquezas naturales se ven marginados en comparación con el norte del país. El diagnóstico está claro. Los estados necesitan apoyo para poder invertir en bienes públicos y elevar así el nivel de vida de los ciudadanos, no solo para resarcir sus indicadores de pobreza, sino también para proyectarse hacia la competitividad, pues un estado competitivo genera bienestar para las familias que viven en él y es el atractivo para los inversionistas, lo cual incrementa también las fuentes de riqueza para sus habitantes. En ese sentido, podría mencionar la reciente acción que precisamente el titular del Ejecutivo hizo mención sobre el desarrollo e impulso que su gobierno dará a la región del sur. Este exhorto que estamos discutiendo es una buena oportunidad para empezar a darle cumplimiento. Es importante resaltar que los estados que producen petróleo son fundamentales para la economía nacional. Sin embargo, el ser aportadores de la economía del país por generación de hidrocarburos, los restringe a no poder acceder a los recursos del FONREGION. Recursos que sin duda les permitirán enfrentar de mejor manera los problemas de pobreza, rezago social con los que cuentan actualmente. En las consideraciones de este punto de acuerdo queda demostrado que es del todo desproporcional que se evalúe la economía de un estado contemplando los recursos petroleros, toda vez que estos recursos no quedan en los estados, sino que son entregados prácticamente en su totalidad a la Federación. Es por ello que pedimos esta soberanía, que se haga justicia a estas entidades, compensándolas por lo menos con una pequeña parte de la aportación que hacen a nuestra nación. Me gustaría cerrar, con su permiso, también nada más comentando, para que lo tomemos en cuenta también, senador Rosas, en este punto de acuerdo, sobre la redacción que traía el presupuesto de egresos de la Federación 2012 en el artículo 46, donde claramente mencionaba que el FONREGION tiene por objeto apoyar a las 10 entidades federativas con menor índice de desarrollo humano respecto al índice nacional, a la entidad de Campeche como compensación por su parte, por su aporte en la economía nacional, y también a un fondo de atención a los municipios de la frontera norte a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico. Al revisar y analizar el anteproyecto de presupuesto 2013, prácticamente desaparecen estos párrafos, por lo cual pues también pongo a su consideración que pues entre todos pues hagamos una atenta solicitud y exhorto a la Cámara de Diputados para que todo esto de la misma manera sea considerado. Muchas gracias. Gracias, señor senador Lavalle. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si es de aprobarse dicho punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente.
Aprobada la propuesta, comuníquese la misma. Compañeras y compañeros senadores, sí, sonido por favor en el escaño del senador Francisco Yunes. Muchas gracias, senador presidente. Solicitarle de la manera más respetuosa, si pudiera considerar poner a la disposición del Pleno el dictamen de decreto de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ya lo platicamos con los señores coordinadores de los grupos parlamentarios y tiene la urgencia de que uno de sus transitorios concluye con el mes de diciembre, y es un tema que debe de conocer esta soberanía, pero también la colegisladora. En virtud de la propuesta de la solicitud que está haciendo el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Francisco Yunes, y por acuerdo también de los grupos parlamentarios, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se dispensa la segunda lectura y se ponga de inmediato a discusión el dictamen del cual se ha dado cuenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En virtud de que se ha dispensado la segunda lectura, en consecuencia, se pone de inmediato a discusión este dictamen y en primer término se le concede el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Francisco Yunes Zorrilla, para hablar a nombre de la propia Comisión de Hacienda. En el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, que las primeras palabras destaquen el agradecimiento y la sensibilidad de los señores coordinadores de los grupos parlamentarios de los distintos senadores representados en el Senado, para poder desahogar este tema que, como mencionaba hace un momento, tiene una urgencia en materia de tiempo y de plazo. Recibimos de la Secretaría de Hacienda la propuesta para lograr modificar los transitorios de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Como ustedes saben, este es el marco jurídico que norma las actividades de prácticamente todas las cajas de ahorro del país, que son intermediarios financieros sumamente sensibles a sectores sociales de la actividad económica particularmente relevante. La Comisión Nacional Bancaria y el Comité de Supervisión Auxiliar, que congrega prácticamente la autoridad que supervisa y rige este tipo de actividades económicas y financieras, había puesto de plazo en la ley hasta el 31 de diciembre del 2002 para poder regularizar y registrar a todas estas instituciones que tienen esta importante actividad. Según nos reportan informes de la Secretaría de Hacienda y particularmente del Comité de Supervisión Auxiliar, buen porcentaje de estas organizaciones todavía no han cumplido con los requisitos necesarios para obtener su registro. La solicitud es que se pudiese ampliar hasta en 15 meses
el lapso de registro para poder llevar una supervisión oportuna y concreta a este tipo de actividades. Los señores senadores, las señores senadoras, representantes de toda la República, conocen de la importancia de estos temas. En muchos de los estados también se han padecido acciones de defraudación que lamentablemente han lastimado el patrimonio de muchos hogares en condiciones de mucha desventaja, y en este sentido y por esta razón es que el plazo que se pide desde la perspectiva normativa es particularmente plausible. En función de estas consideraciones y teniendo en cuenta la importancia del sector, les suplicamos a las senadoras y a los senadores puedan respaldar este dictamen que propone la Comisión de Hacienda. Es cuanto, senador presidente. Gracias, señor senador José Francisco Yunes Zorrilla. Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso, sí, el senador Armando Ríos Peter. El único que está solicitando hacer el uso de la palabra es usted, y por tanto se le concede el uso de la palabra para hablar. ¿En qué sentido? A favor del dictamen. Gracias. Con su permiso, señor presidente, para compartir con las compañeras y los compañeros senadores algunas reflexiones sobre esta iniciativa, sobre esta propuesta que se somete a votación el día de hoy, especialmente porque en muchos rincones del territorio nacional el tema de las cajas de ahorro, si bien ha resultado ser una respuesta para muchos millones de mexicanos y mexicanas donde la bancarización no ha logrado penetrar, donde los servicios de ahorro, crédito, de servicios financieros no han logrado penetrar, también a su vez requiere de una gran fortaleza institucional para la supervisión de la actividad de estas cajas de ahorro. Y me motiva a participar a favor de esta iniciativa, porque recientemente en la montaña del estado de Guerrero, recientemente en la zona norte de mi estado, en Huitzuco, en Iguala, en varios lugares, en varios municipios precisamente de mi estado, se ha enfrentado una problemática que estoy convencido que no es exclusiva del estado de Guerrero. Hay compañeros con los que estuvimos revisando este tema del estado de Puebla, de hecho, exdiputados federales que hoy nos acompañan, lo comentábamos con la gente de Morelos, lo comentábamos con el propio presidente de la comisión en el estado de Veracruz, donde muchos actores, precisamente por la debilidad regulatoria que hemos tenido en este marco, se han aprovechado de las cajas de ahorro para extorsionar y para cometer enormes fraudes a la gente. ¿Y por qué es preocupante esto? Miren, en la montaña de Guerrero vive seguramente o se presentan las comunidades de las más pobres que hay en el país. El estado de Guerrero, en Cochuapa el Grande, en Acatepec, en Metlatónoc, cuando uno revisa el índice de desarrollo humano y social y uno compara los niveles de educación, de salud, de ingresos, pues son prácticamente los mismos que tienen los países más marginados del África subsahariana. Un país como Ruanda, un país como Nigeria, tiene el mismo índice de desarrollo humano y social que Metlatónoc, que Cochuapa. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Hay una caja de ahorro que se llama Amor, que hoy anda, digamos, a la huida, que llegó, que penetró en estas comunidades, que se aprovechó de la idea de poder mantener los ahorros de muchos hombres y mujeres de las comunidades y que se dio a la fuga. ¿Cuánto fue lo que le robó a las familias más pobres del país? Estamos hablando de casi 400 millones de pesos. 400 millones de pesos que significaban 200 pesos de ahorro, 1,000 pesos de ahorro, 5,000. Entonces, veamos la dimensión de lo que significa la regulación que estamos por discutir y por aprobar. Necesitamos un marco regulatorio fuerte. Necesitamos garantizar que si la bancarización que nos permiten estas cajas de ahorro es precisamente para garantizar que una familia del sector rural, cuando enfrenta un problema de que alguien se enferme
o de que alguien, por ejemplo, fallezca, pues eso cambia la realidad del día con día. Una familia que presenta a un enfermo en esas comunidades, pues tiene que deshacerse de los bienes materiales que tiene porque no hay condiciones de ahorro y porque no hay condiciones de crédito. Son las familias más vulnerables del país y es precisamente ahí donde las cajas de ahorro están trabajando. De tal manera, compañeros y compañeras, haciendo pública también esta denuncia que le hemos venido dando seguimiento en el caso de Guerrero y que no es exclusiva, estoy convencido, de mi estado. Estamos a favor de esta iniciativa en la intención que hemos dejado clara en la Comisión de Hacienda, que profundicemos en la materia. Bancarizar al país significa abrir la posibilidad de que se abran horizontes de desarrollo. Escuchaba yo a quien decía que para poder combatir a la pobreza se necesitan tres cuestiones: educación, salud y crédito. Educación, salud y crédito. Y en la idea de que el crédito es exclusivamente para ciertos sectores de la población, hemos dejado a los coyotes y a esas malas cajas de ahorro en muchas ocasiones presas a nuestros compañeros y compañeras, a nuestros hermanos y hermanas de las regiones más pobres. De tal manera que el grupo parlamentario del PRD estará votando a favor de esta iniciativa con la intención de seguir profundizando en la bancarización del país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Armando Ríos Peter. Para el mismo asunto ha pedido hacer uso de la palabra el senador David Penchina y se le concede el uso de la misma. Con su permiso, gracias, señor presidente, amigas y amigos senadores. Qué importante es que hoy haya habido la comprensión para poder dar paso a esta reforma de un artículo transitorio de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y es muy importante porque si bien es cierto que del total del ahorro de este país apenas un 1% son atendidas por estas cajas de ahorro, lo cierto es que llegan a más del 65% de la población, que en muchas comunidades, en la gran dispersión territorial que tiene nuestro país, son su única opción de ahorrar y de poder tener los servicios de préstamo a los que la población debe y tiene que aspirar. Hoy lo que simplemente estamos haciendo es, a través de un transitorio, ampliar el plazo para que el Comité de Supervisión Auxiliar que la propia iniciativa creó de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores termine con un proceso de diagnóstico para poder en su oportunidad, con la ley vigente, aplicar la selectividad a partir de la examinación de quienes pueden tener actividades de ahorro y préstamo. México en los últimos 10, si no es que más años, ha tenido múltiples procesos de fraude en cajas de ahorro que en nuestras comunidades que hoy representamos y que tenemos esa responsabilidad, llegan, abusan en muchas ocasiones de la necesidad de la gente, les quitan sus ahorros y desaparecen. No es solo el caso que bien venía aquí a plantear el senador Armando Ríos Peter en el caso de Guerrero, el único caso. Lo hemos vivido en Puebla, en el estado de Hidalgo, en Veracruz, en Tamaulipas. El caso de la antigua caja de ahorro del Arbolito, que incluso nos obligó en otra legislatura, yo tuve el honor de ser diputado federal, de incluso destinar recursos presupuestales para combatir fenómenos de defraudación, cuando sabemos que nuestro presupuesto nunca alcanza para las múltiples necesidades que tiene este país. Hoy tenemos Michoacán, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, con procesos de cajas de ahorro que están operando y que no necesariamente están operando bien. Yo por eso no solo vengo a subirme a favor de este dictamen como integrante de la Comisión de Hacienda a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, sino vengo a reconocer la pertinencia, la prudencia y sobre todo la responsabilidad de que lo hagamos tan rápido, porque en este cambio de gobierno lo que es cierto es que este Comité de Supervisión Auxiliar no ha terminado con un proceso
de examinación para poder otorgar los permisos correspondientes. La autoridad hacendaria tendrá la oportunidad de terminar ese buen trabajo y para poder proceder a tener una supervisión a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mucho más estricta para que la gente que más lo necesita en este país, dispersa en muchas comunidades de nuestra gran nación, tenga y pueda aspirar a tener servicios financieros de primera mano en el ahorro popular, que puedan desarrollar su vida individual y, por qué no decirlo, su vida comercial y potencialmente ser mejores económicamente. La bancarización de México es urgente. No podemos quedarnos en este Senado de la República en la esfera de estar pensando solo en legislar para los grandes grupos financieros. El ahorro popular debe de llamar nuestra atención y yo me felicito por ser parte de este Senado en que hagamos este transitorio y exhortamos muy respetuosamente a nuestra colegisladora para que antes del 31 de diciembre este transitorio pueda ser modificado y abra el espacio en la Secretaría de Hacienda para fortalecer la legislación en las cajas de ahorro y abramos una nueva era en el ahorro popular que merecen los mexicanos. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, señor senador David Penchina Group. En virtud de que no hay más oradores inscritos y ni hay artículos reservados en lo particular, en virtud de ello pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos para recoger la votación tanto en lo general como en lo particular, en virtud de que no hay ningún artículo reservado. No sé.
Sigue abierto el sistema electrónico para los compañeros senadores y senadoras que faltan por emitir su voto. Pregunto si falta algún ciudadano senador por emitir su voto. Compañeros, compañeras senadores, ¿falta alguien de emitir su voto? Senadora Adriana. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 84 votos en pro y 0 en contra. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y se reforman los artículos 1 y 3 de los artículos transitorios del decreto por el que se expide la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Compañeras y compañeros senadores, les informo que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los senadores que deseen mantener inscrito su asunto solo deben hacerlo el conocimiento de la mesa directiva o de la Secretaría Parlamentaria. Las efemérides inscritas en el orden del día se insertarán en el diario de los debates. Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 13 de diciembre a las 11 horas. Se levanta la sesión.